la novedad de Arco fue Futuro, una original sección curada por Chus Martínez, Rosa Lleó y Elise Lamer. Bajo solicitud de la dirección de la feria, las tres comisarias se organizaron para montar esta peculiar exposición que habla de la producción artística actual proyectada hacia el porvenir. Bueno, en realidad esto es una iniciativa que viene de parte de Arco. Arco quiere hacer una nueva sección ya con el concepto invitado en vez del país invitado como era cada año, que es el futuro. Se invitó a Chus Martínez a realizar la sección y ella nos invitó a mí y a Elise Lamer. El tema del futuro nos parecía muy complejo, sobre todo dentro de una feria, porque bueno, puede entenderse como pensar en lo nuevo, lo que va a ser lo más vendido, lo más joven, lo más cool, y queríamos huir sobre todo de este tipo de asociaciones. Estuvimos hablando con el estudio de Andrés Jaque para crear un espacio que no se parezca a la feria. Al ser elevada, esta sección, claro, destaca mucho más, también el color, el hecho que las paredes sean mucho más bajas que de costumbre, estar más cerca del cielo, si se puede decir. Todo eso para mí lleva una serie de metáforas que se pueden también interpretar dentro del marco del tema del futuro. Uno de los hilos comunes que comparten estos artistas es la multiplicidad de medios de los que disponen para comunicar sus ideas, desde la combinación de vídeo y escultura hasta el performance con la creación de objetos para el movimiento. Sí, de hecho se pueden ver muchos trabajos como pintura o escultura, pero en realidad forman parte de proyectos que se relacionan con la performance o con de todo. Por ejemplo, Opa Vivará es un colectivo de artistas brasileños que normalmente ellos trabajan en el espacio público, o Eduardo Navarro, que muestra unos dibujos que en realidad son comestibles, son dibujos que él deshace en una sopa y te los puedes comer. Hugo Canoilas también, veis aquí, es una pintura mural, pero él es muy performer, hace performance también normalmente, y el trabajo de él en el estudio, con la pintura, es una relación muy física. Para dar cuerpo a la temática, las curadoras se basaron en una frase de Jorge Luis Borges: "El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer", con la que asoman una sugerencia de acción en el ahora. Un futuro sin futurología viene a ser, bueno, como hablar de presente en realidad, porque nosotras creemos que el futuro no existe, no somos mediums que podemos prever el futuro. La idea no era hacer una predicción o algo que tenga que ver con una tendencia nueva, esto no, ni por medio ni por contenido, pero más bien como el mensaje, si hay un mensaje o algo que une a todas las obras, es eso, es lo que se puede hacer ahora en el presente para nuestro futuro. Entonces, ¿qué acciones y responsabilidades tenemos los amantes del arte y de la cultura para con el futuro? Responsabilidad, trabajar de cerca con los artistas, intentar encontrar la manera de que sus obras se expongan de la mejor manera posible, se entiendan de la mejor manera posible, que el trabajo de comisaria sea lo más ético posible a todos los niveles.